Bueno, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a IDEA por la presentación. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, no sé si está la presentación. Me parece que todavía no. A ver. Ahora sí. Gracias. Bueno, yo voy a hablar del año 2024 en esto que llamo un puente en busca de la estabilidad. Pensando en 2024 como no es claramente un año más. No hace falta decirlo, pero hay que entenderlo en el marco de una economía en transición que va a tratar de conectar una economía agotada, espiralizando, nominalmente encaminada hacia un escenario macro disruptivo, con el intento de llegar a la otra zona en la cual tenemos una economía estabilizada, equilibrada, normalizada, reformada, que pueda empezar a transitar un sendero de crecimiento económico. Con lo cual, el año 2024 no es la nueva realidad económica. Es una realidad de transición. Claramente hay un montón de temas para hablar. Yo voy a ir al hueso de lo que creo medular. Uno, el programa económico, qué están haciendo para intentar cruzar este puente. Dos, si la inflación efectivamente va a desaparecer en la Argentina, y es el frente monetario, cambiario, financiero. Tres, qué pasa con la economía real en el mientras tanto. Actividad, sectores, componente de la demanda y demás. Empecemos por el tema 1. El programa económico entendido como el intento de estabilización que tenía un gran objetivo en el arranque. ¿Cuál era? Evitar un evento nominalmente disruptivo en la Argentina. Este es el déficit fiscal. En naranja, la trayectoria que estaba seteada con el FMI para cerrar el desequilibrio fiscal del orden de 5 puntos del producto si contabilizamos los intereses. Hubo 4 periodos en la historia argentina que se cerraron déficits fiscales de esta magnitud. Y los 4 fueron con eventos, en realidad, con crisis macro disruptivas, de los cuales 3 fueron con eventos nominalmente disruptivos. El Rodrigazo del 76, crisis de la deuda del 82 y la hiper del 89. Ahora, 5 puntos de ajuste fiscal no es económicamente desafiante, es política y socialmente desafiante. Fíjense lo siguiente. Esta es la ejecución fiscal del año 2015, déficit primario de 4,7 aproximadamente. El 2019, la ejecución 2021-23, sin pandemia, el gobierno de Alberto Fernández. Y esto es lo que viene de la ejecución fiscal hasta acá, que lo habrán leído en todos los diarios. Superávit, 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 inclusive julio. Julio, por un tema de intereses, el superávit total dio algo deficitario, pero en el acumulado está 1,3 positivo el primario, 0,3 positivo el financiero. Lo hicieron. Ahora, con una salvedad, que ustedes deberían estar muy al tanto, que es que el proyecto o el programa original intentaba cerrar el déficit en el cual el 40% del esfuerzo fiscal venía ¿por dónde? Por el lado de los ingresos. Para poner en perspectiva, el año pasado, ese déficit fiscal de cada 100 pesos que recaudaba el gobierno nacional, gastaba 130. Todos los meses le entran 100 pesos, gasta 130. Entran 100, gasta 130. ¿Cómo financiaban los 30 de diferencia? Con emisión, maquinita, algunos hacen con la mano. Bien, la masa monetaria de la economía era de 20. Había que más que duplicar la cantidad de dinero en la economía. Entonces uno dice, bueno, resolvieron el problema fiscal, pero de una forma diferente. Si dijimos del 40% del esfuerzo fiscal venía por más ingresos, los ingresos de 100 tenían que subir a 112. Y el gasto bajar de 130 a 112. ¿Qué pasó? Se cayó la ley bases, original. Cuando uno mira los ingresos, terminaron cayendo. De 100 no subieron a 112, bajaron a 95. Pero consiguieron el superávit. Entonces, ¿qué pasó con el gasto? Bajó de 130 a 92. Obra pública, transferencias a provincias, gastos de funcionamiento, subsidios económicos, jubilaciones. La única partida que aumenta es asignación universal por hijo. Ahí está la calle. El programa empieza a ser mucho más duro. Después voy a hablar de actividad. Producto de esta complicación. Ahí es la política atentando contra el intento de estabilización. Y podríamos decir, bueno, pero el programa, o el pilar 1 del programa, que era muy exigente, se está cumpliendo. Y efectivamente eso es así. Ahora, para estabilizar esta economía, yo digo, había 3 operaciones en simultáneo que había que hacer. Y uno, vamos a decir, era el corazón, era lo fiscal. La segunda operación, ¿cuál era? El saneamiento de la hoja de balance del Banco Central. ¿Qué pasó con el Banco Central? ¿Qué había en el activo?
y ustedes son contadores en la mayoría. ¿Qué había en el activo del Banco Central? Silencio. Nada. Así fácil, nada. Es más, se habían usado dólares que no eran del Banco Central. ¿Qué había en el pasivo? Pesos, pesos, pesos y más pesos. Esta era la quiebra del balance del Banco Central. Nada en el activo, negativo, y una bola de pesos fenomenal. Entonces, ahí viene la segunda operación del programa, que tiene que ver con el punto 2 y 3, monetario cambiario. Primero tuvo una estrategia de licuación, claro. Había 3 maneras rápidas de sanear el balance del Banco Central. Consigamos 30.000 millones de dólares, los ponemos en el activo, le damos salida a los pesos, está saneado, punto. ¿Cuántos dólares se consiguieron? Pocos o nada. Bueno, entonces trabajemos el pasivo. Hay 2 maneras rápidas de eliminar el exceso de peso de la economía, el exceso de pasivo del Banco Central. 1, con una hiper. Así lo resolvimos en la historia. No, Esteban, hay que evitar una hiper porque la pobreza iba a subir fuertemente. Es verdad. Entonces vamos a la segunda, un Bonex. No, Esteban, hay que respetar los contratos. Es verdad. Listo, las 3 alternativas de resolver esto en forma rápida quedan descartadas. Ahí dentro del programa, la segunda operación, va a un esquema de saneamiento paulatino vía licuación. Y ahí donde la inflación con baja de tasas empieza a reducir el exceso de pesos lentamente. Pero esta estrategia encuentra una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que la estabilización empieza a ser efectiva y la economía empieza a desinflacionar. Entonces, ¿qué le pasa a la licuadora? Se queda sin potencia. Y ahí viene la migración de títulos que los bancos ponían en el Banco Central al Tesoro, para reducir esta famosa bola de pasivos remunerados, primero eran LEVAX, después LELIX, después PASES. Ahora, esa estrategia, si pasa, no sé si pasa, ahí estamos, fíjense la base monetaria, toda la caída de la masa monetaria en términos reales de la economía, si ustedes observan, a ver si puedo marcar ahí, no, en el final, en los últimos 3-4 meses, pega la vuelta. Ahí es donde la licuadora empieza a perder efectividad. Fíjense, diciembre menos 6, enero menos 7, febrero menos 9, marzo menos 6. La cantidad de dinero estaba nominalmente estancada hasta abril/mayo. La licuadora haciendo lo suyo, caía en términos reales. Abril más 6, mayo más 11, junio más 15, julio más 16. ¿Qué pasó? Se terminó la seca monetaria. Miren el crédito, menos 15, menos 2, menos 4, menos 0, menos 0,6, mayo más 6, junio más 11, julio más 11. Se terminó la seca monetaria. O sea, hay una primera fase que va de diciembre a abril/mayo y hay una segunda que va de junio, julio y algo de agosto. Y ahí es donde el equipo económico decide cerrar los otros grifos de emisión. ¿Cuál es este que iba a cero? El financiamiento directo al Tesoro. ¿Por qué daba cero? Porque hay superávit fiscal. Pero el programa estaba monetariamente expansivo por los puts, por los intereses de los pasivos remunerados, por compra de dólares, etc. Y acá es donde vuelve la seca monetaria, yo digo 2.0, a partir de los anuncios de mitad de julio. Ahora, el saneamiento del balance del Banco Central, ahí de repente empezó a quedar a mitad de camino por el lado del pasivo. Y miren por el lado del activo. Variación de reservas internacionales y compra de dólares en el MULC. Ahí está toda la sangría de dólares del gobierno anterior. Arranca esta gestión, más 2.000, más 3.000, más 2.000, más 2.500, más 3.000, más 2.500, compran 17.000 millones de dólares. Bien. ¿Qué pasó en junio? Negativo. Julio, negativo. Agosto, van 100 positivo. Hay que ver cómo termina. Las reservas, miren la línea celeste, que son las netas. Celeste un poco más oscuro, es sin Bopreal, pero miren la celeste, que arrancaron 11.000 millones positivas en el gobierno de Alberto Fernández, terminó menos 11.500. Claro, y cuando empiezan a comprar dólares de menos 11 se va a menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, más 1. ¿Y qué pasó hace 2 meses? Bueno, el Banco Central deja de comprar dólares, no acumula, pero encima tiene pagos y empiezan a caer. Y acá está, esta es la segunda operación, porque hay un ancla fundamental, que es condición necesaria, pero tal vez no suficiente, que es el ancla fiscal. Pero hay una que tiene que ver con el saneamiento del balance del Banco Central, que avanzó un montón y algo todavía falta. Después voy a volver a esto. En el plano financiero, muy prolijo, con canjes, con reestructuración, con el nuevo acuerdo con el FMI, en realidad que levantaron el que estaba vigente, pero empieza a aparecer una agenda de vencimientos que yo diría, para un país normal,
no es ningún problema. ¿Qué es un país normal? Un país que tiene crédito. Argentina no tiene un problema de perfil de vencimiento de deudas, pero sí tiene un tema con la cantidad de deuda en moneda extranjera para un banco central que no tiene dólares. Entonces, fíjense el mercado, los precios de los bonos. Desde que reestructuró Guzmán, que estaban las paridades en 40, la crisis de Guzmán, mitad del 22, se van las paridades a 15/20. Después viene Massa, recupera, crisis de Massa en marzo-abril del 23, toda la volatilidad en torno a las elecciones. Arranca Milei, en realidad es electo, y después arranca, las paridades en 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bien, ¿qué estaba viendo el mercado? ¿Cómo estaba saliendo la operación? Del corazón, la fiscal, de los pulmones, el balance del Banco Central. ¿Y qué está viendo el mercado ahora? Si la fiscal está bien, bueno, que la otra no está bien, que algo está faltando. Y ahí está el retroceso en el mercado. El riesgo país de 2.800 había bajado a 1.100, rebota a 1.600, hoy en la zona de 1.400, 1.500. Te está diciendo algo todavía falta. Y hay un perfil de vencimientos que de alguna manera implica una especie de reloj de arena que ahora empieza a contar. Y ahí está la tensión. La tercera operación y última, compleja, que había que administrar en el arranque, era la de los precios relativos. Fíjense lo siguiente. Si nosotros agarramos todos los precios de la economía a finales del 2019, los poníamos en planta baja de un edificio, al finales del gobierno anterior estaban en el piso 9. Pero esa era la inflación general. Cuando abríamos los precios, había algunos que estaban en el piso 11, 12, 13, 14, 15 y 16, el dólar blue. Y otros estaban en el piso 3, 4 y 5. O sea, había que administrar un set de precios relativos muy complejo que derivaba, gane quien gane, no importa, a un fogonazo inflacionario. Y ahí estaba el riesgo de un evento nominalmente disruptivo en la Argentina. Entonces, acá empieza el sinceramiento. Esta es la tercera operación. Vamos a empezar por acá, por el blue. Fíjense dónde está el dólar, dónde están los precios de la economía. Pregunta, si el dólar está allá arriba y los precios allá abajo, ¿cómo está la Argentina en términos de competitividad cambiaria? Regalada. Regalada. Por eso te invadían todos los turistas, los extranjeros, los paraguayos, los chilenos, etc. Ahora, enero, febrero, marzo, abril. Y en abril me llamaban, Esteban, qué barato está el billete. No, no está barato. Nos habíamos acostumbrado a un dólar de explosión nuclear. Bueno, acá fue el mejor momento en términos de estabilización, la brecha del 15%, mayo, junio, julio, y acá donde se tensionó. Vuelvo para atrás 3 meses. Fíjense, cuando los precios acá en abril, el dólar blue está acá abajo, no sé si puedo pasar, bueno, no importa, ahí. Y todos los precios de los transables acá arriba, indumentaria, autos, medicamentos, material de construcción. ¿Cómo está la Argentina? Carísima. ¿Cuántos chilenos estuvieron entrando en abril, mayo a la Argentina? Ni uno. Y hoy los argentinos empiezan de alguna manera a hacer especie de ya tour de compra de vuelta. Bueno, esto con el dólar blue. Fíjense el dólar oficial. A ver si puedo volver para atrás. Sí. Este es el dólar oficial. Miren enero. ¿Se acuerdan los 60 pesos de Alberto Fernández también? A enero estaban esos 1.300 a plata de hoy, estaban 1.300 a plata de hoy. Estaba bien. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Va y viene. Y ahí empiezan las preocupaciones y ahí está la tensión. Miren en términos generales, los transables, ¿dónde arrancan? Sacando la industria automotriz, todo lo demás. ¿Qué ven? Bueno, esto es bueno. Y esto tiene que pasar. Esteban sí, pero no sabe la recesión que hay. Seguramente. Miren esto. ¿Qué ven? Sube. Y esto obviamente es el principio del sinceramiento de precios relativos. ¿Qué, Esteban, tiene que quedar todas las burbujas ahí en el medio? No, nada que ver. Pero allá había inflación reprimida y tal vez hoy todavía la hay algo. Entonces, ahí está el intento de estabilización transitando para mí el segundo tiempo de este puente que estamos cruzando. Después vuelvo a esto. Entonces, cuando voy al tema cambiario, ahí está el sinceramiento de diciembre y el crawling del 2. La primera tensión fue en enero. ¿Qué pasó en enero? Se cayó la ley bases. Ahí el programa descarrila un poco, se vuelve más duro, cambia la estrategia fiscal y monetaria y logran estabilizar los dólares financieros. La brecha se ha ido a 55, baja a 15. Y acá está ese principio de descarrilamiento en los meses de mayo, junio, cuando se volvió monetariamente expansivo.
Y acá está todo el foco de tensión en el frente cambiario, que está con síntomas de que algo está faltando. El Banco Central no compra dólares, pierde reservas, brecha cambiaria está alta, aunque ahora la están de alguna manera tratando de contener, y este es el tipo de cambio real. Vamos a poner en perspectiva dónde está el dólar. El 1 a 1 de la convertibilidad a plata hoy es 750 pesos. 1 a 1, de los 90 a plata hoy es 750 pesos. 4 pesos de junio del 2002 a plata hoy es 2.200 pesos. Ahí tenemos dos referencias, un dólar muy bajo, un dólar muy alto. El de 4 pesos era de explosión de la convertibilidad. Dólar competitivo de Néstor, entre 2,8 y 3 en su momento, a plata hoy es 1.840. Todo el atraso cambiario. Kichilov devalúa con controles de cambio y 20.000 millones de dólares de reservas netas, de 6 a 850, de 1.000 a 1.300, y atrasa, entrega la convertibilidad. Macri sincera, 9,70 a plata de hoy, déficit externo de 5 puntos del PBI, financiado con ingresos de capitales, pierde el financiamiento, 1.300, sacando los picos, 1.300. Atraso Guzmán Alberto, Massa sincera, traba, entrega la convertibilidad. Milei sincera, queda algo desacoplada la carrera nominal del CROL del 2, estamos en 9,32, más abajo que Macri y más abajo que Massa predevaluación. Y ahí está la tensión. Y está la discusión y está el debate. Ahora, al margen del debate, obviamente a esto hay que agregarle para los exportadores el blend, los importadores están en 1.100, eso compensa un poco. La brecha te está diciendo algo. El tema yo creo que está en el balance cambiario, que está finito, está muy finito, para la necesidad de dólares que tiene la economía argentina. No, podemos discutir si la Argentina ya estuviese saneada, yo digo, 1, estabilizada, 2, con equilibrios macro, 3, con las reformas estructurales ya implementadas, este dólar es más que sostenible, es más. Argentina va a ir a un tipo de cambio mucho más bajo que este y puede llegar a ser más bajo que la convertibilidad. Pero eso post-estabilización, post-normalización y post-reformas. Ahora, si vos tenés tu economía todavía enferma, con un banco central aún quebrado, sin dólares, el balance cambiario, que tiene una balanza superavitaria positiva, no va a ser suficiente para sostener esto tal vez. Y acá está el debate, si hay que hacer algún service o no, alguna recalibración o no al esquema cambiario, está la discusión ahí, y yo estoy más del lado de que el sí. Pero también creo que es un service quirúrgico que tiene bastante probabilidad de éxito. Ahora, está claro que atrás de eso, fíjense los dólares de las crisis de Alberto Fernández, si aquel era estratosférico, eso ni hablar, por eso nos invadían de vuelta los chilenos. Atrás de esto está el sendero inflacionario, acá está el fogonazo de diciembre y enero, había que destapar la olla de precios relativos, soltar la inflación y contenerla, y este era el desafío del primer tiempo del puente, evitar una hiper. Y se ganó. Para mí el primer tiempo se ganó 1-0, con juego bonito no, podría ser perdido 3-0. Ahora, el segundo tiempo tiene otro desafío. La inflación de 4/5 se tiene que ir a 0. Y acá está la hipótesis de convergencia del gobierno. De 4 se va a 3, de 3 a 2, empalma el Kroll, se van los 2 al 1, se van al 0. Fin de la inflación, sin recalibración. El consenso analista ve una inflación que da pelea. Yo también la veo. Pero no veo que flote en el tiempo indefinidamente, como sí ve el consenso de analistas. Entonces, o el gobierno gana la pulseada y cruzamos el puente en breve, en un par de pocos meses, o efectivamente va a haber que hacer ese service. Miren la inflación de corto plazo, alimentos y bebidas, en rojo es el dato oficial del INDEC, y acá hay una inflación de corto plazo que te da batalla. Ahora, yo creo que tarde o temprano Argentina va a resolver el problema de la inflación. Vamos a terminar de cruzar el puente. ¿Por qué? Porque están trabajando las causas. No quiere decir que tal vez sea en un proceso lineal como se lo imagina el equipo económico. Porque la inflación de corto plazo viene con paritarias, con precios regulados que todavía hay que sincerar, con indexación, contratos, con crawling, con brecha. Te da batalla. Miren la general, con indicadores de alta frecuencia semanales que está flotando en esa zona. Ahora, esta es la pregunta 2. Digamos, ¿se está trabajando para resolver este problema de la inflación en Argentina? Yo creo que se va a terminar resolviendo. Tal vez no en la forma en que se la imagina el equipo económico, pero para mí la estabilización no está muy lejos.
La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la economía real, con la actividad en el mientras tanto? Esto que ven acá es la producción de bienes y servicios de todas las compañías en su conjunto, de toda la economía. ¿Qué es esto que sube, 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 sube? La salida de la pandemia. Acá el programa de Alberto se queda sin dólares y la economía empieza a bajonear y acá está cómo se resiente a final del año pasado y principio de este año cuando empezamos a transitar este puente. Eso que están viendo ahí es apenas ese cuadradito que está ahí de una economía que no crece hace 12 años. La herencia tenía un componente de disrupción nominal a la vuelta de la esquina y de estancamiento estructural del otro lado. Y esto explica la dureza del programa, las reformas de fondo, las reformas estructurales, la ley bases, el pacto de mayo, etc. ¿Qué fue en el 2012? Una sequía, V corta. Crisis cambiaria de Kichilov, ahí están todas las crisis cambiarias, devaluación. Macri en el inicio, 2018-19 es una L. La V corta de la pandemia, la economía bajonera del año pasado, menos 1,6 terminó. Y hoy estamos ya transitando el tercer trimestre, de lo que nosotros vemos una salida lenta e irregular en forma de U abierta. Entrás vertical, planchás en el valle y empezás con irregularidad y algo lento a transitar un sendero de recuperación que eventualmente el año que viene podría acelerar. No hay V corta, no hay caída libre tampoco. Ahora, esto a ustedes como actividad no les dice nada. Fíjense los sectores económicos. Yo después voy a compartir la presentación, por un tema de tiempo trato de ir al hueso de los temas. La economía bajonera 2023, todo esto es actividad. Tenía el turismo 60 arriba, mercado inmobiliario 20 arriba, motos, autos, shopping, todo más de 10 arriba, minería, petróleo 9, todo arriba. Algunos sectores algo trabados, como es gas, supermercados, algunos industriales, y después afectó el año pasado construcción, pesca, el crédito, el agro, oleaginosas. ¿Qué le pasó al agro el año pasado? Sequía histórica, hundido. Yo digo, el 23 fue una economía bajonera en un barco que se hundía, se había puesto en 90 grados, el agro iba hundido. Construcción y algo de industria afectado, todo lo demás expansivo. Miren el 2024 en datos de alta frecuencia, datos a mayo, junio y julio. El agro, 47 arriba. Mercado inmobiliario, 25 arriba. Esta segunda columna es el dato acumulado en lo que va del año y este es el mes. Pesca, 23 arriba, llegada de turistas, 16 arriba, petróleo, 8 arriba, minería, 8 arriba, gas, 5 arriba, ocupación hotelera no residencial, casi 3 arriba, oleaginosa, 5 arriba. ¿Y la crisis? ¿Qué tienen en común estos sectores? Están todos agarrados del mercado externo. Tu barco bajonero se quebró en dos y la economía empieza a ir a 2 velocidades. Y acá están los sectores expansivos o ultra expansivos, que ni se enteran que hay recesión en comparación con lo que está en el mercado interno. Tu barco bajonero se quiebra y hay un mercado interno que se resiente mientras intentas estabilizar. Y acá está el comercio, supermercados, shoppings, autos, motos, construcción de lo más afectado. El mercado interno. Pero Argentina no viene, no está y no puede ir a un 2001, a una crisis sistémica de actividad. Lo que tenemos en este puente, en este año 2024 de transición macroeconómica, es un mercado interno que se resiente mientras intentás estabilizar tu economía. Y naturalmente iba a pasar. Y ahí está lo que se afecta. Y lo de arriba le pone un piso a lo de abajo. En la medida que la estabilización sea exitosa, la caída va a ser menor y la salida va a ser más rápida. De una salida que si yo les muestro los datos de alta frecuencia de junio, julio y algo de agosto para mí se va a resentir un poquitito, pero venimos en un proceso de recomposición. ¿De la mano de qué? ¿Del crédito? No. ¿Del empleo? Tampoco. La economía sigue perdiendo empleo, pero cada vez menos. Los últimos datos ya dan cuenta de que empieza a ser marginal el daño en el empleo de todo esto. De la mano de los ingresos reales. Allá está la base 100, año 2013, 15, 17, los picos, las devaluaciones, la L del 2018-19, la pandemia, y cómo igual los ingresos no pudieron subir. Y fíjense cómo empiezan a derrapar al final del año pasado y en el arranque de todo esto, cuando destapamos la olla de precios relativos. Pero ¿qué pasa con el bolsillo? Se hace puré. Y ahí es donde el mercado interno entra automáticamente en recesión. Automáticamente y podría decir violentamente. Miren los últimos meses. RIPTE, SIPA, ustedes saben bien la diferencia. Más 2,7, más 6, más 3, más 1,5, más 2,8, más 0,4, menos 0,4, más 4, más 0,7. ¿Qué ven? Que en la medida que tu estabilización es exitosa, la inflación baja fuertemente, hay una recomposición en el margen de los ingresos. Marginal, vos te caes 20 escalones y empezás, bueno, ahora subo 1.
el otro mes subo 2, el otro mes no subo ninguno, o bajo medio, y después voy y va y viene. Y esta recomposición en el margen de los ingresos, de jubilaciones, de pensiones, de salarios, de los informales de todos, después de esa semejante caída, es lo que hace que el consumo que tira fuerte para atrás en el arranque y mete a la economía de los sectores volcados al mercado interno en fuerte recesión en el principio, traba y después empieza lentamente a girar en el corto plazo. En el mediano plazo, el empleo ya se deja de perder puestos de trabajo y empieza a lateralizar y después empieza un proceso de recuperación y el crédito al consumo para la economía ya estabilizada acelera el proceso que acompaña la recuperación del ingreso real y ahí es donde hacia adelante empieza a acelerar más. Y hace que la economía vaya transitando estoy en tiempo, me queda una lámina igual. Ese proceso de recuperación, que ahora voy a decir cómo me lo imagino. Una lámina y estoy. Entonces, claro, la pregunta dice, bueno, Esteban, ¿y la gente con ese ingreso real pierde el empleo? Veníamos de caídas fuertes. Fíjense la confianza del consumidor. Así arrancó Néstor. En la mitad de tabla prácticamente, a ver si puedo pasar, sí. Cristina 1, Cristina 2, Macri, Alberto, Milei. ¿Dónde arranca? Abajo. ¿Y qué pasa? Cae aún más. Ahora, en febrero más 1,2, marzo más 1,8, abril más 1,3, mayo más 3, junio se resiente, julio vuelve a saltar más 5. ¿Qué está pasando? Está subiendo. ¿Desde dónde? Desde niveles muy bajos. ¿Dónde está? ¿Cómo está el bolsillo de la gente? ¿Cómo está? Pésimo. Ahora, en ese pésimo hay un proceso de mejoría marginal que está asociada a esa recomposición del ingreso real que les mostraba recién. Pero uno mira esto y dice, el desafío es enorme. Sobre todo si me dice Esteban que la estabilización todavía requiere recalibración, se va a cruzar, pero falta todavía un poco. Entonces, bueno, miren los niveles de aprobación, índice de confianza en el gobierno, Néstor, Cristina 1, Cristina 2, Macri, Alberto, pandemia, caída, Milei. ¿Y qué pasa? Menos 8 en enero, menos 1 en febrero, menos 0,5 en marzo, abril menos 4, mayo recupera, junio menos 2, julio menos 3. ¿Qué hay? Un proceso de erosión de capital político. Fin de la luna de miel. ¿Dónde está? Alto. Y acá un poco, y con esto voy a cerrar, está esta Argentina en el 2024, en la cual convive la recesión, la frustración con la ilusión y la esperanza. Esto lo describe a la perfección Oliveto. Los argentinos por primera vez, fíjense esa montaña, miren esta otra, separaron el bolsillo del corazón y de la cabeza. ¿Qué hay atrás de esta ilusión, de esta esperanza que convive con la frustración y la recesión? Y son dos cosas que van corriendo a distintas velocidades y desde distintos lugares. Ansiedad, ¿o no? ¿Ansiedad de quién? De todos, empezando por el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, por esto, claramente. Y se empieza a entender decisiones de política económica. ¿Ansiedad de quién? De los empresarios. ¿Por qué? Por el valle, para los que están en el mercado interno. Si van a Neuquén, muchos van a Neuquén, saben que la economía está desacoplada y vuelan algunas cosas. Para bien. Ansiedad del mercado. ¿Por qué? Por los vencimientos de deuda. Entonces yo me imagino, con esto cierro, que Argentina tarde o temprano va a terminar de cruzar este puente. Y hacia adelante, cosa que no pasa desde hace 12 años, puede haber o va a haber crecimiento económico, que es concatenar 2-3 años de crecimiento consecutivo. Ahora, yo digo, agarrar el tren que está pasando para la Argentina. Todos saben que Argentina está lleno de posibilidades, porque hay un mundo que hoy demanda todo lo que la Argentina tiene, y esto no pasó. Es más, no pasó casi nunca que Argentina tenga todas las cartas ganadoras. Hay un tren fenomenal. Lleno de oportunidades. Pura potencia, algunos sectores ya lo están viviendo. Economía del conocimiento, minería, petróleo, gas, energía. Ahora, el tren está pasando y hay que agarrarlo. Para agarrarlo hay que llegar a la estación. Y la estación está cruzando el puente. Y esto es lo que falta trabajar. Falta la última fase de este segundo tiempo, concluir la estabilización, en la cual yo creo que tarde o temprano va a suceder, tal vez no como se me imagina el gobierno, un proceso lineal en el cual todo sale bien, va a haber tensión, va a haber conflicto, para mí va a haber service recalibración y tarde o temprano vas a cruzar. Muchas gracias. Te agradecemos, Esteban Domecq, por tu exposición. Muchísimas gracias.